Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 11. Y lleva por título el mensaje de esta mañana, renunciando a todas nuestras credenciales religiosas. Le invito a que leamos lectura en el nombre del Señor. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, renunciando a las credenciales religiosas. Y tenemos que partir diciendo lo siguiente: quien exponga credenciales, quien exponga atributos, quien exponga sus capacidades, creyendo que con esto va a lograr su salvación, déjeme decirle que su camino es de perdición. Si usted pone sus credenciales, si usted pone sus obras, si usted cree que su capacidad lo va a salvar, lamentablemente, hermanos, déjeme decirle que su camino es el camino de perdición. Este pasaje es un pasaje autobiográfico de una de las conversiones más poderosas, más potentes que se encuentran relatados en el Nuevo Testamento, que es la conversión de un hombre perseguidor de la iglesia, que asediaba a la iglesia, que los sacaba dice la palabra del Señor, que entraba a las casas, los sacaba del pelo y los ponía antes para ser juzgados y ser muertos. Es la conversión de Pablo, que después de haber chocado con la verdad que era Cristo, después de haber chocado con su palabra, después lo hemos convertido, que después de Cristo fue el segundo que más diseminó, que más esparció la enseñanza de la palabra del Señor. Una de las preocupaciones pastorales de Pablo es que los cristianos filipenses, a quienes él se está dirigiendo en esta mañana, aprendan de su fe en esta enseñanza, aprendan de su fe y de la práctica de su fe observando a líderes cristianos. Ya pudimos entender y conocer cómo fue lo que aprendimos de Epafrodito. Después aprendimos otro líder tremendo como es Timoteo, y ahora Pablo se pone a él como líder y él expone su biografía para dar a entender esto. Pablo describió sus propios logros inmejorables como judíos, que eran mucho más meritorios que los que pudiera reclamar cualquiera de sus opositores, pero que no les beneficiaban en absoluto para la salvación. Por lo tanto, en la enseñanza de hoy, Pablo lo que expone a los hermanos en Filipo es que él les quiere demostrar que hay 7 credenciales que estaban en la vida de Pablo, 7 credenciales que estaban en él, 7 credenciales religiosas que no impresionan para nada a Dios, o 7 credenciales de un legalista que busca ganar por mérito su salvación. Eso es lo que quería exponer Pablo hacia los filipenses. Pero hermanos, frente a esto, resalto una pregunta. ¿Estás dispuesto a renunciar a todo por dejar a Cristo? ¿Estás dispuesto a dejar tus credenciales por renunciar a Cristo? La seguiremos estudiando más adelante. Le invito, hermanos, que busquemos y vayamos juntos buscando cuáles son estas credenciales. Para eso, vayamos a la lectura, al versículo 5. Dice: circuncidado al 8º día. Y ahí encontramos la primera credencial, que nos dice que la salvación no es por un ritual. Pablo
empieza con la circuncisión porque era uno de los asuntos más importantes para los judaizantes, para el pueblo judío. La circuncisión para ellos era vital. Mire cómo lo relata el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidaban guardaban la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo, que los judíos tomaban la circuncisión como una forma de protección, como una forma de mantenerse válidos en el pueblo romano, como una forma de mantener su estatus económico dentro de la ciudad de los romanos, pero estaban olvidando lo que significaba verdaderamente la circuncisión, que era un pacto. Estaban olvidando lo que tenía que relación con el Evangelio de Cristo. Pablo era circuncidado, él cumplía con este requisito. Él era circuncidado al 8º día, como lo dice el libro de Génesis, como lo establece el libro de Génesis en el versículo 17, que era un pacto que todos tenían que tener los judíos. Él era judío de nacimiento y siguió los ritos desde el principio. Él, como la mayoría de los judíos, había olvidado hace mucho que la circuncisión debía ser un poderoso símbolo de la grave condición de pecado y la necesidad de las personas de ser purificadas. Y había convertido esa cirugía en una insignia de justicia. Por lo tanto, ¿qué podemos resumir de esto? Que aún así Pablo incluye la circuncisión, el rito más importante, el rito más relevante para los judíos, lo incluye como algo de sus pérdidas, como una pérdida para él. Por lo tanto, ¿qué debemos entender esto? Que la salvación no viene por ningún rito y no viene por ninguna ceremonia. Veamos ahora a qué nos lleva a buscar el segundo credencial que no agrada a Dios. Sigamos. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. Segunda credencial, que no agrada a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación no es por raza. La declaración de pertenencia de Pablo al linaje de Israel apoya la idea de que algunos judaizantes eran gentiles convertidos al judaísmo. En cambio, Pablo lo era de nacimiento. Por lo tanto, eso lo convertía que pertenecía al pueblo escogido por Dios. Así como lo dice el libro de Amós, en el capítulo 3, versículo 2, cuando dice: a vosotros solamente he conocido, y ese conocido, abre un paréntesis, de escogido, de todas las familias de la tierra. Por lo tanto, él heredó todas las bendiciones de pertenencia de la nación del pacto. Al escribirle a los romanos, el apóstol mencionó lo siguiente, en Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras, primeramente y ciertamente, que le ha sido confiada la palabra de Dios. Pablo, por lo tanto, era descendiente de Abraham, Isaac y de Jacob, una herencia en la que confiaba el pueblo judío, así como en la circuncisión para la salvación. No obstante, la herencia de raza, al igual que la circuncisión, es incapaz de salvar a nadie. Ningún privilegio ante Dios se gana por nacimiento. ¿Descubramos la tercera credencial? Circuncidado al 8º día, del linaje de la tribu de Benjamín y hebreo de hebreos. Y de la tribu de Benjamín. Esto quiere decir que la salvación, primero dijimos que no es por raza, y ahora decimos que la salvación no es por casta. ¿Qué quiere decir esto? Otra de las que parecían credenciales esenciales y poderosas de Pablo, que él pertenecía a la tribu de Benjamín. Y pertenecer a la tribu de Benjamín significaba pertenecer a una de las tribus más prestigiosas de Israel. De Benjamín, bien digo. ¿Y quién era Benjamín? Hagamos historia. Benjamín era el último hijo de Jacob,
nacido en la tierra prometida. Recuerden que Jacob tuvo 2 hijos con su esposa que él amaba, que era Raquel, José y Benjamín. Y Benjamín fue el último de sus hijos que nació en la tierra prometida. Otro dato importante referente a esto, Saúl, el primer rey de Israel, también era miembro de la tribu de Benjamín. Esto lo relata el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 21, donde dice: luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Pero en la época de Pablo, muchos judíos ya ni sabían a qué tribu pertenecían. ¿Por qué? Porque los matrimonios mixtos durante los años de exilio habían borrado las líneas tribales. Sin embargo, la familia de Pablo se había mantenido y había conservado esa línea de pureza benjaminista. Toda esta condición privilegiada de Pablo como benjaminista no impresionaba para nada a Dios. Por lo tanto, el nivel social de una familia, déjeme decirle, nada, pero absolutamente nada, tiene que ver con la salvación. Sigamos buscando más características. Ahora viene hebreo de hebreos. Primero de la tribu de Benjamín y ahora hebreo de hebreos. ¿Qué significa esto? Que la salvación, hermanos, déjeme decirle, no es por tradición. Pablo no hizo ningún esfuerzo para obtener los 3 privilegios de la lista, sino que los heredó de sus padres. Pero los 4 que siguen fueron logros de él. El que significara que fuera hebreo de hebreos, significaba que Pablo, incluso a su edad adulta, mantuvo intacto esa condición de ser hebreo de hebreos. ¿Y cómo lo manifestó él? En que cuando él se dirigía al pueblo, también lo hacía en ese idioma, como lo relata el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 40, cuando nos dice: y cuando él se le permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Por lo tanto, Pablo mantuvo todas las tradiciones ortodoxas y las costumbres de sus ancestros. Pablo se aferró tanto a su herencia judía que podía afirmar confiado: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Eso usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 26, versículo 4. La celosa devoción de Pablo por su patrimonio judío era bien conocido. Aún así, después de ver la gloria de Cristo, esto solo va a ser un elemento más en la lista de pérdidas para Pablo. Sigamos buscando. Ya encontramos hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Y qué nos dice esto? Que la salvación, hermano, no es por religión. Pablo se consagró en extremo a su herencia judía. Era tan celoso en cuanto a la ley que se volvió fariseo. Ante el Sinedrín, Pablo declaró: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, como lo declara en Hechos capítulo 23, versículo 6. Por lo tanto, en ese tiempo, volverse fariseo significaba alcanzar el nivel más alto del judaísmo, devoto y legalista. Los fariseos eran extremadamente leales a la ley, al Antiguo Testamento y a todas las tradiciones que habían sido añadidas. De hecho, es probable, hermanos, que la palabra fariseo provenga del léxico separar. Por lo tanto, lo cual indica que eran separados para la ley. El término ley no se limitaba solamente al Pentateuco o al Antiguo Testamento, sino que incluía todo el sistema de reglas rabínicas. Pero déjeme decirle algo. Jesús, frente a esto, en Mateo capítulo 15, les reclama a los fariseos que estaban asediándolo que ellos querían poner la tradición sobre la ley. Ellos querían minimizar la palabra, minimizar la ley y poner la tradición sobre eso. Ser fariseo, entonces, significaba pertenecer a un grupo de hombres influyentes, selectos y muy respetados que vivían con fanatismo
para conocer, interpretar, vigilar y obedecer la ley. El valioso estatuto de Pablo como fariseo no era más que otro en la lista de sus pérdidas espirituales. Déjeme decirle que ningún sacerdote, ningún monje, ningún erudito en teología que practique religión no lo lleva necesariamente a la salvación. Eso no lo va a conducir a la salvación. Sigamos buscando credenciales. En cuanto a la ley, fariseo, ¿no es cierto? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Eso quiere decir que la salvación, hermanos, no es por ser sincero, no es por una sinceridad. Como una demostración adicional de su celo por su herencia judía, Pablo confesó que había sido perseguidor de la iglesia. Los judíos valoraban el celo como la virtud religiosa por excelencia. Ser celoso, ser sincero, para ellos era muy, muy, muy valorado. Pero lamentablemente esto era una moneda de dos caras. Con la una se amaba y con la otra se odiaba. Ser celoso significaba amar a Dios y odiar lo que a Él le ofende. El amor celoso, pero mal enfocado de Pablo por Dios, lo llevó a odiar y a perseguir el cristianismo. Su persecución fue tan evidente que después de la conversión de Pablo, todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a esos vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero había algo en Pablo, hermanos. La vergüenza de sus actos pasados lo acompañó hasta el último de sus días, como lo declara en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9. Él dijo: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Tiempo después le confesó Pablo a Timoteo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui llamado a misericordia, porque lo que hice, lo hice en ignorancia y en incredulidad. Eso usted lo puede encontrar en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 13. En términos de celo, Pablo superó a los judaizantes. Ellos solo hacían proselitismo en la iglesia, mientras que él la había perseguido. Su celo por Dios lo llevó a tratar de erradicar el cristianismo de manera implacable, despiadada y cruel. Pablo era sincero, pero estaba equivocado cuando Pablo enfrentó la realidad de Jesucristo. Ahora vemos que cuando Pablo conoce a Jesucristo, cuando Pablo enfrenta y conoce y choca con la realidad que es Cristo, el perseguidor de la iglesia se dio cuenta que su celo estaba mal enfocado y lo que él se estaba convirtiendo era en un asesino espiritual. Y eso también pertenecía a la lista de pérdida de Pablo. Por último, la última credencial que la encontramos en el versículo 6, dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. La salvación, hermanos, déjeme decirle, no es por justicia legalista. Antes de su conversión, Pablo llevaba una vida conforme a la justicia que es en la ley. Aquí también Pablo usa el término ley en el sentido amplio de la tradición judía, no solo del Antiguo Testamento. Quienes observan su vida podrían considerar su conducta irreprensible. Claro que él no negaba que era pecador. Esto contradeciría tanto la teología judía como su testimonio. Le invito a que vayamos al libro de Romanos, en el capítulo 7, versículos 7 al 11. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 11 nos dice lo siguiente: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que era vida, en mí resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó
y por él me mató. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué quería decir Pablo con esto? Que la ley revela el parámetro divino en la que se deben comportar los cristianos. Quien traspasa ese parámetro divino está contradiciendo totalmente la ley. Por lo tanto, Pablo lo que nos quería decir también, que muchas veces el pecado está adormecido. Y cuando la ley entra en nuestra vida, ese pecado se gatilla y nuestra condición humana imperfecta quiere ir siempre en contra de transgredir la ley. Por lo tanto, hermanos, Pablo parecía tenerlo todo. Había cumplido con los ritos superiores, era miembro del pueblo escogido por Dios, era de una favorecida tribu de Israel, había guardado de manera escrupulosa su herencia ortodoxa, era uno de los más devotos legalistas del judaísmo, era celoso hasta el punto de perseguir a los cristianos y seguía en todo las exigencias del judaísmo. Con todo, él consideró todo esto como inútil para la salvación. Y es hermoso ver que todo le fue revelado, la salvación le fue revelada por la gracia, por la fe, por medio de Cristo Jesús. El apóstol no llegó a pensar que esas cosas eran buenas y que Cristo mejor, sino que, como dice la palabra más adelante, las consideró como malas, las consideró como ¿qué? Como basura. Eran muerte, ya que lo engañaron al hacerle pensar que estaba bien con Dios. Por lo tanto, hermanos, la falsa religión engaña la mente y por ende condena el alma. Ahora, hermanos, volviendo a la pregunta que hicimos al inicio, ¿estás dispuesto y eres capaz de renunciar a todo por seguir a Cristo? ¿O todavía expones tus credenciales creyendo que con esa te vas a salvar? ¿Vienes a la iglesia creyendo que solamente es un ritual venir a la casa del Señor? Sabemos que el primer ritual que experimentaban los judíos era la circuncisión, que era la extirpación del prepucio de un niño. Y en el caso de nosotros, ¿tú has cortado tu relación con el pecado? ¿Has cortado tu relación con todo lo que no tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios en nuestra vida? Hermanos, o sientes que eres de una raza, o sientes de que eres una casta especial porque tu abuela fue cristiano, porque tu padre fue cristiano, porque tu familia es cristiano, y sientes que con eso eres salvo. O has mezclado tanto, o has dejado entrar tanto el mundo en tu vida, o te has camuflado tanto con el mundo que ya no sabes que perteneces al linaje escogido de Dios, como lo dice la palabra del Señor. Te has mezclado tanto con el mundo que has dejado el linaje que ya no sabes a qué tribu perteneces, y de repente te ves más del mundo que como hijo de Dios. O para ti el ser cristiano es solamente una tradición, venir a la iglesia los domingos, tomar un rico café, escuchar una linda palabra e irse para la casa. O actúas, hermano, o eres sincero, o eres celoso para ver el pecado en tu hermano, o eres celoso para ver el pecado en tu prójimo, la caída en tu prójimo, pero no eres celoso y sincero en reconocerte tú como pecador ante Dios. O eres legalista, crees que vienes a la iglesia, crees que ofrendas, crees que llegas temprano, vienes con tu mejor ropa, haces como que lees la palabra, cantas con todo tu corazón, pero llegas a la casa, te olvidas de la palabra del Señor y te olvidas de acercarte al Señor. ¿Estás actuando de forma legalista? Hermano, la única credencial que cuelga en mi pecho, que cuelga en su pecho, es que soy un pecador y que necesito de Cristo en mi vida. Es la única credencial válida ante la presencia de Dios. No tenemos otra credencial, no hay otra credencial que le agrade a Dios, es que usted y yo nos reconozcamos pecadores, que vayamos ante sus plantas con nuestras manos extendidas en sentido de me rindo, Señor, ante tu presencia. Nada soy sin ti y me declaro un pecador. Esa es la única credencial que a Dios le agrada. Esa es la única credencial que Él puede mirar agradable en su vida. Hermano, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Muchos creíamos que, como escuché a nuestro hermano decía, hemos nacido en cuna de oro, me daba un privilegio, me daba una casta especial de decir, no, yo soy salvo porque vengo de una cuna de oro. Tengo un privilegio. No, hermano, no eres salvo.
Solamente eres salvo por aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Solamente eres salvo por reconocerte pecador. Solamente eres salvo por buscar la santidad y acercarte cada día más a la palabra del Señor. Es la única forma en que usted y yo podemos obtener la salvación. Buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Que el Señor de paz les guarde y les bendiga.